Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Empezamos con la información. La Dirección General del Registro Civil inició ya hoy con la jornada extendida para el servicio de cedulación. A las instalaciones acudieron más personas de la esperada, lo que provocó largas filas de espera. Aquí empezamos. Largas filas se registraron en las afueras de las instalaciones del registro civil en varias provincias del país. La convocatoria fue únicamente para quienes no poseen cédula de identidad, ya sea por robo o pérdida. El gran número de personas que acudieron fue lo que sorprendió a las autoridades. No puedo creer que haya tantos ciudadanos que se les haya perdido la cédula. Teníamos previsto que íbamos a emitir en todo el territorio nacional 15,000 cédulas. Y como está el comportamiento hasta estas horas, pensamos que vamos a llegar a 20,000 cédulas. Las agencias del registro civil están operando con el 50% del aforo. No hay distanciamiento y esto dice que está el virus encima y no hay nada de organización. Si bien dentro de las instalaciones del registro civil se mantienen las medidas de bioseguridad y el distanciamiento social, eso es lo que podemos observar en las afueras del registro civil del centro. Las autoridades recuerdan que esta jornada prolongada es únicamente para las personas quienes perdieron su cédula. Si usted cuenta con una cédula de identidad caducada, puede votar sin problema. El director del registro civil señala que el 10 de febrero inicia el cronograma de despliegue de la nueva cédula de identidad. Para quienes deseen hacer una renovación, se recomienda esperar esta fecha. Con este documento ya el ciudadano podrá realizar su firma electrónica sin necesidad de salir de los hogares. En otras provincias la situación fue la misma, y es que las largas filas responden a que el sistema para sacar cita previa ha presentado problemas. Nosotros estamos desde aquí desde las 4 de la mañana. Los horarios extendidos iniciaron este sábado 30 desde las 6 de la mañana y continuarán el sábado 6 de febrero con atención de 6 de la mañana a 20 horas, el domingo 7 de febrero de 6 de la mañana a 15 horas. La atención de lunes a viernes continuará siendo con cita previa de 8 de la mañana a 17 horas. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. A 5 días de que concluya la campaña electoral, los candidatos a la presidencia continúan su agenda de actividades en distintas partes del país. En ellas no se cumple con el distanciamiento social. El jueves 4 de febrero finaliza la campaña electoral y los candidatos a la presidencia de la República aprovechan los últimos días para ganar adeptos en un electorado con muchas dudas. En este marco, el candidato por el movimiento Creo, Guillermo Lasso, realizó una caravana en Guayaquil con sus postulantes a la asamblea. El recorrido inició pasadas las 17 horas desde el noroeste de la ciudad. Mientras el candidato a la presidencia por Pachacutic, Yacu Pérez, realizó su agenda en el centro de Quito a las 16 horas, mientras que por la mañana emprendió una caravana en la Quinta Avenida Lirios de Carcelén. El candidato por la Alianza UNES, Andrés Arauz, hizo lo propio en Manabí, donde protagonizó 2 caravanas. La primera por la mañana desde el Estadio Homero Andrade en Chone, mientras que en el Cantón El Carmen lo hizo a las 14 horas. Posteriormente se trasladó a Santo Domingo, donde efectuó su tercera caravana del día. Guillermo Celi, candidato por el movimiento Suma, también hizo campaña. Fue en Quitumbe y en horas de la tarde. Ahí llevó a cabo una caravana. Ya en Loja, Isidro Romero, candidato por el movimiento Avanza, se reunió con comerciantes del Mercado Central. El CNE ha solicitado a los representantes de los GAD su apoyo para el control de las multitudes. Se estableció que en las ciudades de más de 100,000 electores estarán permitidas hasta 100 personas para el cierre de la campaña. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. El Tribunal Contencioso Electoral decidió rechazar el último recurso legal presentado por el movimiento político Justicia Social, el que retrasó la impresión de las papeletas para la dignidad de parlamentario andino. Hasta el momento, desde el Consejo Nacional Electoral no se han pronunciado al respecto. Y el consejero electoral Luis Verde Soto presentó ante el Tribunal Contencioso Electoral una denuncia por la entrega de supuestas dádivas a los electores, un acto prohibido en el Código de la Democracia.
El señalamiento supuestamente es por presuntas responsabilidades directas hacia el binomio de UNES, Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Verde Soto solicitó que se imponga la multa de máximo rigor, así como la destitución de los cargos que ostentan y también la suspensión de derechos políticos. El Tribunal Contencioso Electoral tiene un plazo de 3 días para responder si acepta esta denuncia o no. Dentro del control de fiscalización y gasto electoral, establece con precisión cuáles son los artículos promocionales que pueden entregarse y cuáles no. El hecho de entregar pruebas COVID gratuitas induce, o si se lo hace de un motivo político, propagandístico, es la sede electoral, induce o podría inducir hacia el cambio de la decisión electoral. Luego existen otras denuncias de otra naturaleza que hacen relación a la entrega de dinero y a través de la firma de formularios para acceder a bonos. Este sábado empezaron a llegar los kits electorales a la delegación del Guayas. Desde ese punto serán repartidos a los diferentes recintos electorales durante la próxima semana. Mientras, el Comité de Emergencia Nacional ultima detalles para el control de los protocolos de bioseguridad durante la jornada electoral. 8 de estos tráilers formaron parte del primer convoy con kits electorales que fueron recibidos la mañana de este sábado en la delegación electoral del Guayas. A las 5 de la tarde del viernes, con resguardo militar y permanente monitoreo del EQ 911, partió desde Quito el envío que fue recibido en la delegación provincial al amanecer de este sábado. En total, 5.694 kits integraron este primer cargamento. En el transcurso del fin de semana se recibirá la diferencia para completar los 9.100 paquetes. John Gamboa es el director de la delegación provincial. De esa manera se está distribuyendo en la bodega de la delegación, que cuenta el 100% de resguardo militar. Gamboa asegura que el próximo viernes empezará el envío del material electoral a los cantones más lejanos de la provincia. Inicia el 5 de febrero a las 7 de la mañana y se prevé que el último kit salga de aquí amanecer domingo a las 3 de la mañana. Hay que recordar que las mesas se instalan a las 6 de la mañana del domingo 7 de febrero. Juan Zapata, presidente del Comité de Emergencia Nacional, asegura que desde ahí también se ultiman detalles para el control del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad durante la jornada del próximo 7 de febrero. Bueno, los municipios ya se han comprometido, ellos en sus competencias prácticamente al recinto electoral lo cerquen. ¿Qué quiere decir esto? Evitar que hayan flujos vehiculares. 1.200 cámaras van a estar a cargo de los recintos electorales. Se necesitará, insiste, la colaboración de la ciudadanía. Los que tienen el último dígito de su cédula en par, hacerlo de las 7 de la mañana a 12 del día y los impar de 12 del día a 5 de la tarde. Usted tiene que ir solo. Luego del voto no tiene por qué quedarse en el recinto electoral. Recuerda además que serán unas elecciones atípicas en medio de una pandemia, con un sistema de salud público y privado al límite de su ocupación. Por lo que durante el próximo 7 de febrero, recalca, se deben extremar cuidados. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. En las listas de candidatos a la Asamblea Nacional que constan en las papeletas que los electores recibirán el próximo domingo 7 de febrero, aparecen algunos exfuncionarios y también exlegisladores que se han cambiado de partido o movimiento político. Son los conocidos camisetazos, que son bastante frecuentes en la política ecuatoriana, más aún cuando de nuevas elecciones se trata. Si bien de los 2.146 candidatos a la Asamblea Nacional que hay, la gran mayoría no tiene un pasado político, existe también un importante grupo de rostros conocidos, hombres y mujeres que han aspirado y hasta ganado una curul en elecciones anteriores, pero que se cambiaron de partido o movimiento. Es lo que se conoce como transfugismo político. Como no está claro que un partido no solamente se activa cada 4 años por las elecciones, lo que ocurre posterior a esto es que varios miembros empiezan a romper con el partido porque no están de acuerdo en tal ley o en tal postura. Son al menos 37 los camisetazos plenamente identificados. Y el caso más evidente es el de los seguidores del expresidente Rafael Correa Delgado. Como se alejaron de Alianza País, ahora se postularon por la Unión por la Esperanza, que es una alianza entre Fuerza Compromiso Social y Centro Democrático. Son en total 23 candidatos. Entre ellos Sofía Espín, destituida de su curul y procesada por tráfico de influencias, aunque su causa fue archivada. Virgilio Hernández, investigado por las protestas de octubre de 2019, y Roberto Cuervo,
Suero, exgobernador del Guayas, quien en el 2012 salió de su cargo por supuesta responsabilidad en casos de corrupción que involucraban a comisarios. Es buscar una organización política que auspicie su candidatura. Hay otros 7 legisladores que el domingo 7 de febrero buscarán la reelección, pero que en el 2017 llegaron a la Asamblea Nacional por un partido distinto. Una organización política que incluso tiene una ideología opuesta, como ocurre con Boris Estupiñán, quien tras ser expulsado del Partido Social Cristiano, apareció en la lista del movimiento Construye. Ahí creo que resalta la importancia de que el ciudadano pueda conocer en qué organizaciones políticas ha militado alguien que está buscando nuestro voto, para ver si es que realmente existe coherencia ideológica. De hecho, casi todas las organizaciones políticas nacionales han recibido para estas elecciones a un camisetero. ¿Pero por qué ocurre esto con tanta frecuencia? Porque sus vínculos con el partido son muy efímeros. Los movimientos y partidos políticos en Ecuador son débiles. No hay una militancia fuerte. Y eso se evidencia en los bloques legislativos de la Asamblea actual. Ninguno se mantiene como al inicio. El 54% de los actuales legisladores no corresponden a la conformación original. El hecho de que no existan organizaciones políticas fuertes que busquen candidatizar a sus bases hace que se seleccionen a personas que no tuvieron una relación directa con los principios, con la ideología. En la Asamblea hay 49 legisladores tránsfugas, es decir, que el 36% de asambleístas se han cambiado de organización, bloque o bancada, o han optado por ser independientes. Luisa María Heredia, 24 horas. Y mucho se ha hablado del voto nulo en estas elecciones debido al alto porcentaje de indecisos y de poco interesados en el proceso electoral. Si bien expertos reconocen la existencia y legitimidad de este voto, aseguran que matemáticamente es casi imposible que alcance un porcentaje importante como para anular elecciones, por lo que consideran que si esta es su intención, es mejor decidirse por un candidato. Mientras las encuestas reflejan el poco interés que existe entre los ecuatorianos por el actual proceso electoral y el alto porcentaje de indecisiones, algunos defienden el voto nulo como una opción de rechazo, tomando en cuenta que este voto es reconocido en nuestra normativa. Otros van más allá al patrocinarlo. Mencionan el artículo 147 de la Ley Orgánica Electoral, que habla de la posibilidad de declarar la nulidad de las elecciones cuando los votos nulos superen a los votos de la totalidad de candidatas o candidatos para cada dignidad. Pero matemáticamente, ¿qué tan probable es esto último? Difícilmente puede ocurrir, porque se requiere que la mitad más uno del todo el universo de votos sean nulos y que los nulos le ganen a la sumatoria de los 18 candidatos. No digo que sea imposible, pero en estas circunstancias, en esta elección no puede pasar eso. Solo con la intención de voto de los primeros candidatos ya no le alcanzaría el nulo. Porque ya con las tendencias de votación que tienen los 3 primeros candidatos, ya eso no es posible. Dayana León considera que si bien el porcentaje de indecisión es alto, esto va a irse reduciendo, aunque igual tendrá una votación importante. Esto nos lleva a una reflexión importante y es la reflexión de cuál es la legitimidad, cómo impactará en la legitimidad de los nuevos y las nuevas gobernantes electas en este proceso electoral. Ambos comparten el temor de que se dé un voto nulo involuntario en las elecciones de asambleístas y parlamentarios, pues los ciudadanos podrían olvidar que esta vez deben votar en plancha. Los ciudadanos que hoy tienen 40 años de edad nunca han votado en lista en la democracia ecuatoriana. El 60% del padrón electoral nunca ha votado en lista. Y es necesario una campaña intensa de información a los ciudadanos para que vote en un solo recuadro. Y si su intención es votar nulo para anular las elecciones, debe saber que ni las estadísticas históricas del nulo, ni las encuestas de intención de voto actuales lo acompañan. Dayana Monroy, 24 horas. Y esta noche también hablaremos del voto joven. Aunque el segmento de la población que va de los 18 a los 20 años es el más numeroso, las estrategias de algunos candidatos se han reducido a estar presente en redes sociales, pero no necesariamente a comunicar cuáles son sus planes de trabajo. Es el grupo poblacional más grande del electorado. Son más de 6 millones de personas que tienen entre 18 y 30 años y probablemente su voto decidirá quién será presidente de la República. A ellos se les acusa de no estar interesados en la política. Yo creo que realmente los jóvenes no es que no les interesa la política, sino que hay una cuestión más bien con los políticos, no con la política. Y como muchos no se sienten identificados con los candidatos, 2 jóvenes montaron una plataforma digital para que los votantes descubran si al menos
piensan como ellos. Donde el joven, el ciudadano, se involucre en la política de una forma que entienda, pero primero que se entienda a sí mismo. La página eldato.es permite al votante responder preguntas de temas de interés nacional y al final ver con qué candidato tiene mayores coincidencias. Tú entiendas qué tanto te pareces a la persona y te sorprendas qué tanto tienes en común con la persona. No significa que va a terminar votando por esa persona. La alternativa de esta página aparece en un momento en que los candidatos se han acercado al segmento joven con estrategias comunicacionales de forma, pero con muy poco fondo. Hay esta preconcepción de lo que está pasando ahora con los políticos, de que al hacer un TikTok o al hacer un video viral o al hacer algo que está en tendencia, significa que por ergo, por obligación, el joven ya le va a agradar eso de ahí. Los TikToks, memes o videos han sido la sensación de esta campaña atípica. Es una manera no convencional, quizás no tan políticamente correcta, pero diría que es una salida al fin y al cabo, porque no tenemos calle, no tenemos tarima, no tenemos puerta a puerta. Creo que realmente hace falta una mayor conexión y entender realmente qué buscan los jóvenes. El sitio web El Dato recibió más de 30,000 visitas en apenas 3 días de funcionamiento y demuestra la necesidad de mejor información por parte de los candidatos. Los candidatos han entendido cómo llegar a ellos, pero no cómo responder sus preguntas. Menos memes, menos baile y leer más el ánimo social, porque ya en esta recta final la comunicación debe terminar de convencerme por qué razón voy a votar por ti. En la recta final de la campaña se sabrá si la viralización de TikToks y memes se convirtieron en votos. Hasta eso, a seguir convenciendo indecisos. Tomás Chufardi, 24 horas. Amigos, retomamos la información con esta noticia. Daniel Salcedo llegó hace pocos minutos a la cárcel de La Tacunga, donde fue trasladado desde la cárcel 4 de Quito. Un equipo de Teleamazonas accedió a la celda en donde permanecerá el investigado. Hacemos contacto a esta hora con nuestro compañero Paul Cuello, quien se encuentra en la cárcel de La Tacunga. Muy buenas noches, Paul. Adelante con los detalles. ¿Qué tal, Dayana, amigos televidentes? Buenas noches. Así es, hace pocos minutos nada más llegó el contingente de seguridad que trasladó al ciudadano Daniel Salcedo Bonilla desde la cárcel 4 en Quito hasta acá, hasta el centro de rehabilitación Cotopaxi, más conocido como la cárcel de La Tacunga. Contarles nada más que en la mañana, gracias a la disponibilidad de la Secretaría de Rehabilitación, logramos ingresar hacia la celda en donde cumplirá el resto de sentencia Daniel Salcedo y los otros 2 ciudadanos. Uno de ellos es David Piña, quien fue sentenciado por el caso Karina del Pozo, y el otro se trataría de un uniformado de la Policía Nacional. El pabellón en donde estarán los procesados fue construido hace 2 meses para que cumplan la pena precisamente las personas que ingresan como testigos protegidos y que por su seguridad no pueden mezclarse con el resto de presos, ya que en el caso de Daniel Salcedo continúa el proceso en investigación. El director de las cárceles del país, Edmundo Moncayo, mencionó que su traslado se efectuó porque los PPLs incumplieron los reglamentos del centro. Esto es el uso de Internet con objetivos que no son los estudios. Escuchemos lo que dijo Edmundo Moncayo. Nos comprometemos plenamente en eso. Sin embargo, cuando se pierden las confianzas, el reglamento así lo estipula, y en este momento también están procediendo a notificar a las partes y a los accionantes a fin de judicializar los hechos que el pueblo ecuatoriano los miró por intermedio de un TikTok que fue presentado en todo el Ecuador. El director solicitará también a la justicia no trasladar a los procesados hacia la cárcel 4 que no sean policías ni militares, ya que los procesados estarían incumpliendo con las reglas de los centros. Eso es lo que podemos informar hasta estos momentos. Dayana, tú con más en estudios. Amigos televidentes, buenas noches. Muy buenas noches, Paul. Muchísimas gracias por el reporte desde La Tacunga. Y el ecuatoriano Armengol Ceballos Díaz fue condenado a 35 meses de prisión en Estados Unidos tras haberse declarado culpable de facilitar sobornos y lavado de activos en uno de los escándalos de corrupción destapados en Petroecuador durante el gobierno anterior. Ceballos obtuvo millonarios contratos en la estatal petrolera entre 2012 y 2015. Fue parte de la red que entre 2012 y 2015 pagó $4,4 millones en sobornos a funcionarios de Petroecuador a cambio de contratos. Esa es la conclusión a la que llegó la justicia de los Estados Unidos. El ecuatoriano Armengol Ceballos Díaz, radicado en Miami, se declaró culpable en enero de 2020
de haber participado en la red de corrupción que operó en la estatal petrolera durante el gobierno anterior. A la cabeza de ella, Alex Bravo y Carlos Pareja Yanuseli. En el marco de su confesión, Ceballos, de 58 años, admitió que utilizó empresas y cuentas en Estados Unidos para pagar coimas a cambio de jugosos contratos. Además, aseguró que lavó fondos a través de empresas en Miami y que parte de ese dinero fue utilizado para comprar propiedades en la Florida en favor de funcionarios de la estatal petrolera. Según las investigaciones, las empresas de Ceballos manejaron al menos 110 millones de dólares en subcontratos de Petroecuador, varios de ellos adjudicados por Carlos Pareja Yanuseli a una empresa que a su vez contrataba a las firmas de Ceballos Díaz, ahora sentenciado a 2 años y 9 meses de prisión. En Estados Unidos, la justicia ha logrado condenar a una decena de personas por casos de corrupción en la estatal petrolera, entre ellos Marcelo Reyes, coordinador general de contratos de la refinería de Esmeraldas, Arturo Escobar, asesor de gerencia de la refinería, Frank Chatburn Ripalda, intermediario financiero, y otros contratistas de Petroecuador. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La consulta popular impulsada por el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, encontró un primer tropiezo en la Corte Constitucional. El organismo negó la solicitud, cuestionando la forma en la que se había planteado varias de las preguntas. Sin embargo, dejó la puerta abierta una vez que se realicen las correcciones del caso. Que la propuesta de consulta no cumple con los parámetros previstos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Es lo que concluye la Corte Constitucional, tras el análisis de 14 preguntas que pretendían reformar 43 artículos y adicionar 20 en una veintena de normativas distintas. Por ejemplo, una de ellas apuntaba a realizar hasta 12 reformas legales. Clever Sigüenza es constitucionalista y explica que para que el elector pueda entenderlas, la consulta propuesta debe contener una pregunta por cada reforma. La pregunta debe ir formulada en cuanto a la normativa específica que se quiere reformar y por qué. La propuesta de consulta, impulsada por el exalcalde Jaime Nebot, pero elaborada por diferentes colectivos sociales, propone cambios en diferentes temáticas, desde la asignación de recursos a los gobiernos locales, pasando por el incremento de penas en ciertos delitos, hasta cambios en el manejo de la seguridad social. O sea, son temas importantes, no son cualquier cosa, no son trivialidades. La lógica hubiera sido tratar de salvar las preguntas, modular el tema, modificarlos para que salga adelante. No se hizo. Sin embargo, la Corte Constitucional deja abierta la puerta a que, una vez hechas las correcciones, el pedido de consulta pueda volver a ser analizado. Han coincidido en que las preguntas no afectan derechos o principios constitucionales. Es decir, el fondo aparentemente cumpliría los presupuestos constitucionales. Los temas a tratarse no pueden ser de carácter inconstitucional. Es más, yo creo que siempre deben ser respaldados porque vienen de la gente. El proyecto fue presentado en septiembre pasado y dentro de varios plantea reformas al Código Orgánico Integral Penal, al Código Orgánico Monetario y Financiero, al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, entre otros. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Un exministro de gobierno, un exdirector de inteligencia policial y también un jurista coinciden en decir que la ola de criminalidad que soporta actualmente el país tiene su origen hace varios años atrás. Que hay algunas decisiones que han influido en la evidente ola de criminalidad que atraviesa Ecuador en la actualidad, dice el exministro de gobierno Mauricio Gándara. Se ha convertido en tierra de nadie. La gente, el delincuente es muy avesado para darse cuenta cuando hay mano fuerte o no, y cuando ellos se pueden imponer. Y en ese marco, Abraham Correa, exdirector de inteligencia policial, cita un acuerdo ministerial con fecha 10 de julio de 2014. Documento con el que el entonces ministro del Interior, José Serrano, durante el gobierno de Rafael Correa Delgado, expidió el reglamento de uso legal, adecuado y proporcional de la fuerza para la Policía Nacional. Abraham Correa asegura que esto derivó en que el policía tenga miedo de actuar. Tienen que garantizar su accionar para que ellos puedan cumplir. El exdirector de inteligencia policial se refiere también al reglamento de la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, publicado en el Registro Oficial el 17 de julio de 2008 durante el primer mandato de la Revolución Ciudadana. Determina la restricción del uso de armas, equipos y uniformes para los guardias
guardias. Vino un gobierno y dijo, no más armas, prohibido tener armas. Abraham Correa tiene la sensación de que para los guardias y policías no hay garantías, pero sí para los delincuentes. El de la ampliación de las condiciones de la cooperación eficaz es uno. El de la prelibertad, que es aquella figura legal que se aplica a quienes fueron detenidos hasta el 9 de agosto de 2014, cuando estuvo vigente el viejo Código Penal, es otro. Al igual que el régimen semiabierto para quienes fueron procesados con el Código Orgánico Integral Penal reformado y que aplica con el cumplimiento del 60% de la pena. Porque es demasiado sobreproteccionista para los delincuentes. Y la directora editorial de revista Vistazo, Patricia Estupiñán, se suma al análisis precisando otras decisiones que también se tomaron. Desafortunadamente, cuando el Ecuador abrió las puertas al crimen organizado al dejar ir la base de Manta, y esas decisiones le correspondieron al gobierno de Rafael Correa. En esta lista de errores se menciona la tabla de consumo de drogas, que permitió que a nivel de la sociedad se generen jóvenes drogadictos con la famosa H. Y el que permitió esto fue el gobierno de Rafael Correa. Y a todo esto añade el jurista Julio César Cueva, hay que sumarle el alcance que realmente tiene la justicia para operar. El juez haciendo su trabajo, el fiscal haciendo su trabajo de investigación, muchas veces tienen problemas de equipo, eso ya no depende de ellos. Sino del presupuesto, de los millones que en 15 años en corrupción se perdieron. Luisa María Heredia, 24 horas. Esta semana Perú blindó su frontera con Ecuador para evitar la migración ilegal, mientras los migrantes, en su mayoría venezolanos, siguen intentando cruzar. Los ciudadanos que no pueden hacerlo hacen de las calles y parques de Huaquillas en la provincia del Oro su hogar improvisado. Desde el 26 de enero la frontera sur entre Ecuador y Perú luce así, blindada. Son 1.200 militares y 50 vehículos del ejército peruano, los que desde esta semana se apuestan en el límite internacional, con el fin de evitar la migración ilegal. Esto no ha evitado que los migrantes crucen, pues los pasos o puentes clandestinos han estado a la orden del día. Con los refuerzos militares, ese panorama ha cambiado y se han tumbado estructuras ilícitas, tomando por sorpresa a los migrantes. No están dejando pasar a los venezolanos. ¿Por qué no nos dejan pasar para aquel lado? A la par, las Fuerzas Armadas ecuatorianas hacen patrullajes para tumbar los pasos ilícitos. Son 158 kilómetros de frontera. Eso complica el patrullaje, por lo que piden refuerzos. Los vehículos, necesitamos personal. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, aseguró que se atenderán estos pedidos. De reforzamiento de los destacamentos. Si bien es cierto, los controles sí han disminuido la migración ilegal y el contrabando, pero no lo ha eliminado por completo. Los migrantes siguen intentando, aunque algunos tienen miedo y otros simplemente no lo pueden pagar. ¿A cuánto puede ascender el precio de pasar así actualmente? Actualmente 50. Quienes no logran cruzar se van acumulando en Huaquillas, provincia del Oro. Antes, con los cruces ilegales, permanecían máximo 10 familias en el cantón por día. No, ahora se pasa, ahora son de 70, 75. Y no tienen más remedio que dormir en calles, bajo la lluvia, y siguen llegando día tras día. El mismo problema que tenemos en la frontera sur, tenemos en la frontera norte. El alcalde de Huaquillas ha propuesto crear un puente humanitario para resolver la ola migratoria, tema analizado en el Gabinete Sectorial de Seguridad, cuyas recomendaciones las tendrá en sus manos el Ejecutivo y anunciará acciones. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. La Secretaría de Comunicación de la Presidencia informó que el avión presidencial tuvo un desperfecto mecánico a los pocos minutos de despegar de Washington, capital de Estados Unidos. Esto provocó que hicieran un aterrizaje de emergencia. El comunicado fue difundido este sábado 30 de enero del 2021. En el documento además se explica que el presidente Lenín Moreno y los ocupantes de la aeronave se encuentran bien de salud. El suceso no pasó a mayores. Gracias por continuar con nosotros, amigos. Según cifras del Ministerio de Salud Pública, este sábado se registran a nivel nacional 249.779 casos confirmados de COVID-19, 10.169 fallecidos y 3.092 casos nuevos. En la ciudad de Quito se registran 80.846 contagios, mientras que en Guayaquil 21.974 casos de COVID-19.
Y esta semana, por fin, el Ministerio de Salud Pública confirmó que más de 2.500 personas ya han recibido la primera dosis de la vacuna de Pfizer en Ecuador. Esta información se dio tras la exigencia de varios sectores de transparentar la fase 0 de vacunación. Joana Ramos ya se encuentra con nosotros en el estudio y nos tiene más detalles. Joana, muy buenas noches, cuéntanos. Dayana, amigos, muy buenas noches. La información sigue llegando a cuentagotas y si bien se tiene ya un aproximado de cuántas personas recibieron la primera dosis de la vacuna, aún no se conoce quiénes lo hicieron y cuál es el plan de vacunación. En medio de más dudas que certezas, la fase 0 de la campaña de vacunación en Ecuador avanza. Casi una semana después que inició la fase 0 de la campaña de vacunación contra el coronavirus en el país, el Ministerio de Salud dio un aproximado del número de vacunas aplicadas, poco más de 2.500 a la fecha. La prioridad, personal sanitario de los hospitales, más residentes y cuidadores de los centros geriátricos en todo el país. Aunque también se vacunó el presidente Lenín Moreno, el ministro de Salud Juan Carlos Ceballos y su madre, y hubo personal administrativo y médico que no constaban en la lista. Hasta el momento se ha llegado a 12 de las 24 provincias del país, entre ellas Pichincha, Guayas, Azuay, Cañar, Chimborazo, Esmeraldas y otras. En estas localidades, según boletines del MSP, se han cubierto algo más de 37 casas de salud y residencias de adultos mayores. El Ministerio de Salud aún no ha aclarado cuántas dosis se han colocado a los grupos de primera línea. En esta fase 0 se ofreció la llegada de 86.000 dosis para 43.000 personas. De esa cantidad, 8.000 vacunas llegaron la semana pasada, pero hasta ahora se desconoce cuándo y de cuánto será el segundo cargamento. La Fundación Ciudadanía y Desarrollo anunció que realizará una veeduría de control en el Ecuador para constatar el proceso de adquisición de vacunas. La entidad adscrita al Contacto Nacional de Transparencia Internacional demandó al gobierno transparencia total en su plan de vacunación. Gracias por informarse con nosotros, amigos. Las preferencias de los consumidores en cuanto a la compra de vehículos en el país han cambiado. Hay una evidente predilección por las marcas chinas. En el 2020, los vehículos chinos alcanzaron el 25.6% del total de ventas registrados en el mercado. Los bajos costos son la principal motivación de los ecuatorianos. Durante 36 años seguidos, este tradicional concesionario ubicado en la avenida Pedro Menéndez Gilbert al norte de Guayaquil comercializó vehículos de una marca estadounidense. Pero para este 2021 sus directivos decidieron cambiar la estrategia. Aquí ahora se venden 4 marcas chinas. Wilson Galarza, gerente, dice que las preferencias de los ecuatorianos han cambiado. Adaptarnos al mercado, adaptarnos a lo que el cliente demanda. Y el cliente obviamente ha venido demandando más estos productos con líderes. De enero a diciembre del año pasado, los vehículos chinos alcanzaron el 25,6% del total de ventas registrado en el mercado ecuatoriano. Fueron 20.871 unidades, según cifras de la Cámara de la Industria Automotriz. Siguen los vehículos ensamblados en Ecuador con una participación del 16%. Son 2 puntos porcentuales menos de lo que alcanzaron hasta diciembre de 2019. Ya tenemos quizás un mercado más de libre competencia que el oligopolio que era antes. La producción a gran escala hace que los costos sean bajos, lo que ha sido la principal razón de la evidente predilección del consumidor. Hay opciones de vehículos chinos desde $12.990 en Ecuador. Y en sedanes, vehículos de pasajeros, precios desde los $14.000 hasta los $20.000. Viene ya con pantalla, con cámara de retro, con sensores de choque, viene con cuero, con luces LED. En el país son por lo menos 40 las marcas chinas de autos, camionetas, camiones y 3 están en el top 10 de ventas. Pues además del buen precio, la confianza del consumidor creció. La calidad y la innovación, la tecnología que tienen las marcas chinas ahora. Pero pese al incremento en la venta de autos chinos, el sector automotriz nacional no atraviesa su mejor momento en la actualidad. Durante el 2020 se evidenció una contracción del 35% en la venta de vehículos al comercializar 85.818 unidades frente a las 132.208 del 2019. Las ventas en diciembre registraron un decrecimiento del 10% frente a diciembre de 2019 y de un 4% en relación al mes de noviembre de 2020. Luisa María Heredia, 24 horas. Pese a los problemas que causó la pandemia en 2020, el sector bananero en Ecuador logró incrementar las exportaciones. Quienes comercializan esta fruta en el exterior señalan que para seguir la misma senda es necesario abrir mercados con más acuerdos comerciales y también fortalecer los ya existentes. Durante el 2020, la pandemia por el COVID-19 generó vicisitudes en diferentes áreas y el sector bananero no fue la excepción. Los más latentes fueron los relacionados a las complicaciones logísticas para lograr exportar. Sumado
a los diferentes inconvenientes que tuvimos a nivel local, que fue los esquemas de movilidad. Hubo una reducción de compra por problemas logística y distribución que fueron superados en el camino. Sin embargo, el confinamiento en varios países del mundo derivó en mayor demanda de la fruta. De ahí que, pese a los problemas, se cerró el año con cifras positivas. Cerramos con 380 millones de cajas, un aproximado comparativo con el año 2019 de crecimiento en cajas del 7%. Esta cifra motiva al sector de cara al 2021 y señalan que para seguir creciendo es fundamental abrir mercados. Creo que Asia Oriental es un mercado al que hay que apuntarle, así como en la misma zona euroasiática con Rusia a la cabeza. Países en los que no hubo mayor demanda en años anteriores tuvieron un repunte durante el 2020, lo que ayudó a mejorar las cifras. Sin embargo, mercados tradicionales del banano ecuatoriano como la Unión Europea y Estados Unidos han bajado su porcentaje de compra. De ahí que señalan los representantes bananeros que se debe fortalecer estos mercados. Trabajar mucho en promoción de exportaciones también. Reducir costos para poder adaptarnos a las nuevas exigencias de sostenibilidad y poder llegar a una competitividad adecuada. Evitar la llegada del Fusarium Raza 4 a Ecuador, mejoras en cuanto a las modalidades de contrato y una reforma a la política tributaria son algunos puntos sobre los que piden la ayuda de las autoridades para hacer crecer al sector bananero. Los empresarios son optimistas y avisoran crecimiento en las exportaciones para el 2021. Se podría crecer en cantidades alrededor de un 4%, ¿no? En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas.